Génesis capítulo 5, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hasta aquí amén la palabra de Dios. Tomamos asiento. Y estamos con alegría, ¿no? Estamos un día más aquí en este lugar. Y escuchaba uno de los agradecimientos, ¿no? Y decía que el fin de todo el discurso es temer a Dios. Ahora el problema está en el que el cristiano teme a Dios. Acá tenemos una persona, hermano, que tenía temor a Dios en su corazón y dice que vivió 365 años. Y de los 365 años, 300 de ellos caminó con Dios. ¿Cuántos dicen amén? 300 años caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo camina usted con Dios? ¿Puede caminar 24 horas corriditas con Dios? 12 horas nada más, corridita. O 4 horas, no pedí mucho. O 3 horas. Usted puede decir 3 horas seguidas. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Cuántos dicen amén? Acá tenemos una persona que caminó con Dios y fue tan grato, hermanos, este caminar, que Dios terminó llevándoselo. Lo vio tan santo, lo vio tan justo, lo vio tan dedicado a Dios, que Dios dijo: no voy a permitir que se corrompa, ¿no? Entonces se lo llevó. Ahora, la Biblia dice, hermano, que nosotros somos santos y apartados para Dios. O sea, santo es una persona apartada para Dios. Y una persona que está apartada para Dios, hermano, tiene que tener ciertas características, tiene que reunir ciertos requisitos. Para decir que estamos apartados de Dios, tenemos que estar apartados totalmente del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver, hermanos, el pensamiento que tenía apóstol Pablo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, acerca de esto, de estar apartados para Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de esto, que nosotros podemos llamarle hoy el caminar con Dios. Vamos ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Dice entonces, cuando recobremos la calma, dice: por tanto, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Y acá tenemos, en parte, no la pauta de lo que es. Por favor, lo pueden sacar afuera. Bendito sea Dios. Acá tenemos la pauta, hermanos, en el Nuevo Testamento, de lo que es el caminar con Dios. Lo que el Espíritu Santo está transmitiendo a la iglesia en aquel tiempo, a través de su ministro. Hermanos, acá tenemos la fórmula, vamos a decir, de lo que es el verdadero caminar con Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo primero, que apóstol Pablo está hablando
gloria a Dios, de una manera especial. Se está dirigiendo a la iglesia. Dice hermanos, o sea, se está dirigiendo a los hermanos. Y trata a través de esta escritura, hermano, de hacerle entender, gloria a Dios, que el cristiano debe comprender que el cuerpo, que tu cuerpo, hermanos, es pertenencia de Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Por lo tanto, hermano, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos dé la regalada gana. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ahora, también acá nos dice cómo es hacer la voluntad de Dios y en qué verdaderamente consiste esto de hacer la voluntad de Dios. Ahora, el primer mandamiento, según mal no recuerdo yo, en las Escrituras, Evangelio según San Mateo capítulo 2, 22, versículo 37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. O sea, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Amarás a Dios, hermanos, con todo vuestro ser. Eso es lo que verdaderamente quiere decir ese versículo, ¿no?, del Evangelio según San Mateo, transmitido por Jesús, dando a entender cuál era, hermanos, el más grande mandamiento. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que amar a Dios de una manera especial. Hoy tenemos un problema, hermanos, dentro de lo que podemos llamar la iglesia del Señor. Y lamentablemente cuando comenzamos a ver, hermanos, las situaciones que se están viviendo dentro de la iglesia, muchos hablan del modernismo y muchos hablan, hermanos, de la renovación de las doctrinas, otros hablan de dogmas que son doctrinas humanas, que dicen que en este tiempo del fin se están estableciendo, que se están instaurando, que están comenzando a resurgir en el seno de la iglesia. Pero todas estas doctrinas, hermanos, y estos pensamientos erráticos que nosotros estamos viendo hoy dentro de la iglesia, ya, hermanos, vienen desde los tiempos de la antigüedad. Acá la palabra de Dios, hermanos, nos habla que apóstol Pablo está haciendo una corrección, hermanos, a los romanos, porque ellos tenían un pensamiento errado. Su pensamiento estaba conformado, hermanos, a las filosofías humanas y a las tradiciones de los hombres, que también dice Pablo en las Escrituras, no son según Cristo, sino que son mandamientos de hombres, son costumbres, son rituales, son filosofías huecas, sutiles, filosofías vacías, que no producen ningún efecto, hermanos, en el corazón de la persona, que no transforman, que no cambian. Apóstol Pablo por eso siempre, hermano, transmitía la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es lo que transforma, la palabra es lo que da vida a lo que está muerto. Amén. Ahora, por eso el cristiano, hermanos, para poder tener una vida sana, para poder tener una vida que agrade a Dios, para tener un caminar coherente, tiene que estar instruido, tiene que estar, hermanos, apercibido en las Escrituras. Solamente cuando nosotros estamos nutridos de las Escrituras, recién ahí vamos a poder vivir una vida sana, una vida diferente. Si no, es imposible. Ahora, en aquellos tiempos, hermanos, predominaba la cultura griega. Estaban bajo ese efecto de la cultura griega, era el boom de aquel momento, y una de las filosofías, hermanos, que había y todavía están hoy presentes en la iglesia, encubiertas, los griegos tenían una filosofía que era, una de sus filosofías era el dualismo. Ahora, ¿qué es el dualismo? Ellos tenían un pensamiento, hermanos, de que el alma era pura ya en su misma esencia. El cuerpo, a su vez, no. Pero como la esencia misma del alma, en su naturaleza, era pura, no importara lo que ellos hacían con el cuerpo. Ellos podían hacer con el cuerpo lo que se les dé la regalada gana, si total al fin el cuerpo iba a perecer, el cuerpo se perdía. No importaba lo que hicieran con el cuerpo, pero sí tenían que ellos cuidar su alma. Pero entendían que al ser pura en su misma esencia, no había que preocuparse por el alma y tampoco había que preocuparse por el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, después de todo, moría. Ellos hacían con el cuerpo, hermano, lo que mejor les venía en gana, porque lo que ellos hacían con el cuerpo no, según esta corriente de pensamiento, hermano, afectaba al alma. El dualismo es algo, hermano, que
cobró mucho auge en esa época. Ahora, los corintios, los hermanos que estaban en la iglesia de Corintio, a los cuales Pablo hizo 2 cartas fuertes para corregir algunas cosas que estaban ocurriendo, ¿no?, saliéndose de los parámetros normales bíblicos, estaban en la iglesia. Hay muchos que se habían convertido, habían nacido de nuevo, pero ¿dónde estaba el problema? Todavía seguían con aquellas corrientes de pensamientos erráticos. Todavía, hermanos, seguían fundamentando sus pensamientos en aquellas doctrinas, en aquellas filosofías humanas. Entonces Pablo tuvo que traer una corrección, gloria a Dios, porque esos pensamientos eran tan erráticos que terminaban corrompiendo también sus formas, su manera de actuar. Lo que estaba en su mente después se transformaba en sus actitudes, o sea, se reflejaba en sus actitudes. Entonces el apóstol Pablo habló claramente, gloria a Dios, a los corintios. Y a los romanos también les dijo algo especial, lo que estamos viendo, que ellos debían ser transformados, que su mente tenía que ser transformada. Ahora, cuando venimos al Señor, nosotros tenemos pensamientos, traemos tradiciones y traemos filosofías humanas. Y queremos vivir en Cristo con esas mismas filosofías, haciendo que esas filosofías después se transforman en prácticas. Hoy vemos una iglesia, hermanos, que está totalmente, como digo siempre, descalibrada. ¿Por qué? Porque lo que ellos demuestran no tiene nada que ver con lo que demanda la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque sus pensamientos son erráticos. Sus pensamientos están basados en las filosofías de los hombres. Hoy se habla del humanismo y se habla de un montón de cosas, hermanos, tanto como la metafísica y cuantas otras cosas que se metieron como doctrinas bíblicas que no lo son en la iglesia. Y hoy todos viven conforme a los pensamientos de los hombres. Todas las cosas que trajeron pegadas del mundo siguen estando en su corazón. Por eso caminan de la forma en la que están caminando. Acá apóstol Pablo vio esta situación en la iglesia de Roma y le dijo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos para que puedan comprobar, para que puedan ver, para que puedan percibir cuál es la buena voluntad de Dios. Y cuando ustedes la comprueben y cuando ustedes puedan percibirlo, se van a dar cuenta que es agradable y que es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, estos pensamientos hacen que nosotros tengamos conductas erradas. Ayer vino mi suegro, ¿no?, y estábamos volviendo de Paraguay y estábamos hablando algunas cosas. Me contaba un hermano, ¿no?, que lo vieron en una oficina pública y cómo estaba dicharachando, ya medio pasado de tono, con algunas mundanas, ¿no?, que trabajaban ahí en ese lugar. Y yo también lo he comprobado de esta misma persona en otras oportunidades. Y así podemos ver que está todo el pueblo de Dios, hermano, no solamente en ese área, sino en todas las áreas de la vida cotidiana. No manifiestan, no muestran, hermano, no demuestran, gloria a Dios, que son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque estas corrientes de pensamientos, estas filosofías humanas, están muy arraigadas en lo profundo de su corazón y no se quieren despojar. ¿Por qué? Porque eso es lo que anhela su corazón. Eso es lo que quieren. Vinieron con eso, hermano, pero no se han despojado. Hebreos 12 dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y tenemos que despojarnos de todo peso. Entre ese peso están estas tradiciones, están estos pensamientos, estas filosofías humanas. ¿Por qué? Porque es algo, hermano, que nos hace errar el camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a ver lo que el Señor le dijo a la iglesia de Corintios. Corintios capítulo 1, versículo 6, para que usted pueda entender un poco mejor. Y vamos a prestar mucha atención, vamos a prestar un énfasis especial en una palabra, gloria a Dios, de este capítulo 6. Así pues nosotros, segunda de Corintios, primera de Corintios capítulo 6, acá está. Se atreve, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No engañéis,
o no erréis, dicen algunas versiones, ¿no? Puede decir no engañéis, como también puede decir la suya, no erréis. Ahora, no erréis porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eres algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora, acá, hermanos, apóstol Pablo está haciendo una referencia de lo que eran estos corintios, la mayoría de ellos, antes de conocer a Cristo. Ahora, acá podemos entender, hermanos, que estas doctrinas todavía seguían arraigadas, el dualismo seguía arraigada en el corazón de los corintios. Porque podemos ver en el capítulo 5 que hubo un caso de inmoralidad juzgado, como dice la palabra de Dios, en cual Pablo dijo, y que el tal sea quitado del medio de vosotros. Ahora, ¿cómo puede ser que en la iglesia del Señor, hermanos, haya este tipo de situaciones? Una persona que estaba teniendo a la esposa de su padre, a la mujer de su padre. Dice que ni aún entre los gentiles, hermanos, se consentían tales prácticas, pero sin embargo estaban en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque a pesar, hermanos, de haber nacido de nuevo, todavía tenían arraigados en su corazón estas corrientes de pensamientos griegas, estas corrientes filosóficas, el dualismo, entre tantas que había en aquellos tiempos y entre tantas también de las que hay hoy metidas dentro de la iglesia. Para ellos estaba bien. ¿Por qué? Porque Dios era amor. Ellos venían con ese pensamiento de que lo que era malo era el cuerpo, pero el alma era buena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sin embargo había casos de inmoralidad dentro de la iglesia. Y Pablo trajo una corrección. ¿Para qué? Para que, hermanos, la iglesia de aquel tiempo pueda entender que esa no era la buena voluntad de Dios. Que para entender cuál era la voluntad de Dios, nuestros pensamientos, sus mentes, tenían que ser transformadas, tenían que ser, gloria a Dios, cambiados sus pensamientos, tenían que pensar de otra manera, tenían que darse cuenta que ya tenían que tener la mente de Cristo y pensar, gloria a Dios, conforme a la mentalidad del santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, acá dice, gloria a Dios, no os engañéis. Quiere decir, hermanos, no se equivoquen. No piensen que las cosas son como a ustedes les parecen. No piensen equivocadamente. Háganlo conforme a la luz de la palabra. La palabra no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el conocimiento de las Escrituras, hermanos, debe ser pleno. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener un conocimiento pleno de las Escrituras. ¿Para qué? Lo vuelvo a reiterar, lo dije al comienzo de la reunión, para que podamos tener una vida más santa. Estamos hablando de algunas cosas ayer con mi suegro, no siempre nos ponemos a hablar y cuando nos cuenta se nos va la hora. Yo estaba desarmando el motor de la moto acá. Y me decía, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? Y me preguntaba, ¿cómo hacemos nosotros? Digo, la palabra dice así. Y no, pero esto, aquello, la palabra dice así. Sí, porque aquel hace así, así, así. Él puede hacer como quiera, pero la palabra dice esto. Gloria a Dios. Y estábamos hablando de que todos dicen tener la verdad. Y todos dicen ser los verdaderos. Y todos dicen ser los mejores. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quiénes son los verdaderos? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que está caminando por sobre la palabra. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Aquella que ha sido iluminada, aquello que sus pensamientos han sido transformados, que no tiene, hermano, pensamientos erráticos basados en doctrinas y en filosofías humanas, que no mete, hermano, no involucra el humanismo con las doctrinas de la palabra de Dios, porque no tienen absolutamente nada que ver, que no mezclan y no hacen, hermanos, una ensalada de filosofías, humanismo, gloria a Dios, y otras doctrinas que hacen que el pueblo de Dios camine, hermanos, totalmente desarticulado. La iglesia verdadera es la que camina por sobre la palabra de Dios. La iglesia verdadera es la que tiene un conocimiento pleno de las Escrituras, hermanos.
porque solamente conociendo la verdad van a ser libres. Para poder ser libres de todas estas corrientes de pensamiento, de todas estas filosofías, estos dogmas que se han metido, dogma quiere decir doctrina de hombre, estos dogmas erráticos que están metidos, hermanos, en la iglesia en este tiempo, tienen que conocer en profundidad las Escrituras. Recién cuando conozcan las Escrituras en profundidad van a poder discernir lo que está bien y lo que está mal, y su caminar va a comenzar a ser un poco más santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta acá venimos entendiendo. Ahora, vamos de vuelta ahí a Romanos 12, al versículo primero, Romanos 12, 1. Entonces, dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Ahora, acá podemos ver, hermanos, apóstol Pablo está rogando, hermanos, humillado delante de Dios y delante de la congregación, está pidiendo, está rogando por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, que presenten su vida, hermanos, en el altar de Dios. Que presenten una vida consagrada completamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, una vida completamente consagrada a Dios es una vida completamente consagrada a Dios. No es una vida a medias. Ahora, hermanos, ese sacrificio vivo del cual está hablando Pablo es exactamente eso. Un sacrificio era algo que se ponía sobre el altar en aquellos tiempos. Se lo degollaba y después se lo presentaba a Dios y lo quemaba en holocausto. Me está diciendo, hermano, que la vida del cristiano debe estar puesta en el altar. ¿Qué significa una vida puesta en el altar? Una vida consagrada. Una vida consagrada a Dios. Una persona que se levanta orando, una persona que escucha alabanza, una persona que está esmerándose por conocer cada vez más a su Señor. Una vida consagrada a Dios. No, hermanos, como en este tiempo está viviendo la iglesia, la mitad del mundo y la mitad en el Señor. No como muchos cristianos de este tiempo que vienen a la iglesia nada más y se sientan en la iglesia y dicen: estoy en la iglesia, vengo al culto a ver qué Dios dice en mi vida. Y cuando salen de la iglesia viven como el mismo cochino, asqueroso y repugnante diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Viven revolcándose en la mundanalidad y viven rodeándose, hermanos, de gente con las cuales ni siquiera tendrían que sentarse a comer. Están más solícitos, hermanos, para sentarse en la mesa de los impíos. Están más solícitos, hermanos, para sentarse en la silla de pecadores y escarnecedores que para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Esto de tener, hermanos, lo que está pidiendo la palabra de Dios se lo está pidiendo a la iglesia en este tiempo, se lo está pidiendo a usted. Una vida consagrada para Dios. Una vida consagrada para Dios es serle fiel a Dios las 24 horas del día, en todo su caminar. Hermanos, si usted no tiene una vida consagrada a Dios, no venga más, porque está perdiendo el tiempo, igual se va a ir al infierno. Por más que venga a todos los cultos, por más que venga cada tanto, por más que piense lo que piense, si no tiene su vida consagrada a Dios, yo le digo la verdad, no pierda más el tiempo, quédese en su casa, porque igual se va a ir al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Una vida consagrada a Dios es lo que Dios demanda, hermanos. Ese es el sacrificio vivo. Mi vida está consagrada a Dios. Hoy tenemos, hermanos, un montón de cristianos del desierto, le digo yo. ¿Por qué? Porque son como espejismos. Usted lo ve, pero no son. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguna vez vieron algún espejismo ustedes? El espejismo es algo que usted lo ve y dice, está, y después dice, no está. Yo veo muchos espejismos, un día lo veo y el otro día no está. Ahora, lo que yo me preocupo, ¿será que están anotados en el libro que está allá? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que están anotados allá solamente son aquellos, hermanos, que tienen su vida consagrada para Dios. Una vida consagrada a Dios, hermanos. Es una vida regida por la palabra. Es una vida, hermanos, que, gloria a Dios, marca una diferencia. Es una vida, hermanos, que día a día
manifiesta, muestra con testimonio que camina tomado de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, hermanos, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, están ahí, pero no son de ahí. Están de paso, peregrinos, extranjeros, habla la palabra de Dios. Nuestro destino final es la patria celestial. ¿Qué estamos acá? Estamos en este tiempo viviendo en esta tierra, ¿para qué? Para dar un testimonio de que somos luz, nada más. Para eso estamos en este lugar, para ser testigos. Martureo en el griego, un mártir, que dada la circunstancia, en última instancia vamos a entregar nuestra vida, hermanos, por esta causa del Evangelio, por esta causa de la predicación del Evangelio. Eso es una persona que tiene su vida consagrada a Dios. Se esfuerza por agradar a Dios las 24 horas del día. Otro día estábamos con Darío, ayer fue, no, anteayer se me quedó la moto, se me clavó el motor de la moto, y ayer la fui a remolcar. Y cuando llegamos ahí al lugar donde trabajo yo, había un hermano, no voy a decir el nombre, ¿no? El día anterior se le rompió su bicicleta, se quebró hace 2 días, o ayer, no me acuerdo cuándo fue, anteayer. Fue la fiesta de San La Muerte. Fueron todos allá los peregrinos, había más de 10.000 personas. Ahí en la entrada de Empedrado, donde está el santuario del bicho canasto este, del demoniazo. Bueno. Uno de los vendedores cristianos, entre comillas, que siempre va a Itatí, Gauchito, Fila a todos lados, primero estaba allá en el santuario de San La Muerte, para ir a vender esta mercadería. Casi se mató, se le quebró la horquilla de la bicicleta. Cuando vienen a mí me dicen, y yo decía entre mí, no te podés sentar a la mesa de Dios y a la mesa de los ídolos. O sos de uno y sos del otro. Si querés estar acá y estás allá, no, sos de aquello. Ayer a la tarde voy con Darío, enganchamos la moto, la sacamos y estaba este hermano, ¿no? Y yo lo saludé, yo ya lo conozco, le digo, Dios te bendiga, lo dejé ahí nomás, seguí hablando con los otros que estaban ahí. Y Darío, paz del Señor, Dios te bendiga, hermano. Y el otro medio como que se quedó confrontado, avergonzado, se puso colorado. Y yo me reía, no me callé la boca. Cuando salimos le digo, ¿te diste cuenta vos de algo en el hermano? Me dice, sí, se puso raro cuando le hablé, sí. ¿Por qué? Porque están todos los mundanos. Y cuando vos le hablas de las cosas de Dios delante de los mundanos, él se siente cohibido. Delante de los mundanos no quiere ser cristiano. Pero después viene a la iglesia y él quiere ser el mejor cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted lo ve en la iglesia y un siervo de Dios. Cuando sale de la iglesia, hermano, un diablazo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y usted lo escucha hablar y él tiene su vida consagrada para Dios. Y le habla de Dios, que ora a Dios y que le pide esto, y que Dios le hable, y que Dios no sé cuántas cosas. Pues. Pero no tiene un andar equilibrado, no tiene un testimonio, no tiene una vida consagrada a Dios. Amén. Yo estos días, estas 2 semanas, hermanos, fueron 2 semanas que se trabajó una barbaridad por afuera, porque hubo un montón de eventos diabólicos. Y la gente que fue allá, hasta 1.000 y pico de pesos por día traía. Y yo decía, bueno, gloria a Dios. Y una persona me dice, y esto, y esto, y esto. Y nada, yo acá estoy bien, estoy bendecido, estoy prosperado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estoy bendecido, estoy saciado, pago mis cuentas y me sobra. Estoy contento. No viajo a ningún lado, termino mis actividades y me voy a servir a Dios. Y estoy contento, no necesito más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y algunos dicen, no, pero vos tenés que ir allá porque allá vos sabés que allá va a ser algo fantástico, cómo se va a recaudar. Claro, pero cuando uno tiene su vida consagrada a Dios, hermanos, entiende que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo y no podemos vivir conforme a los rituales y a los manejos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es lo que pide la palabra, tener una vida consagrada a Dios. Ese es el sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, o sea, una vida consagrada a Dios. Hermanos, la Biblia nos narra, nos dice, se refiere hacia nosotros como santos. Un santo es una persona que apartada para Dios. Eso somos nosotros, personas apartadas para Dios. Anoche estábamos hablando con este varón acá y estábamos orando, por ahí Dios prepara
Está la voluntad de Dios, vamos a tener otro maestro de la palabra, me saco el brazo y me voy para el montaña. Estamos ahí, estamos orando. Digo, yo no quiero multitudes. Y acá cuando se llena duran poco, después se van, la mitad se van. Siempre cuando se llena la iglesia, la mitad se termina yendo. ¿Por qué? Porque la palabra los confronta, los molesta. Y cada culto me dice, lo que pasa es que a vos te gusta meter el dedo en la llaga. No, a mí me gustan las llagas grandes. Porque no me gusta meter uno, me gusta meter todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque para eso es la palabra. Ya cuando la palabra cae por mi vida, ya el Señor me metió el dedo en la llaga. Y mire que el dedo de Dios es grande. Lo menos que puedo hacer es meter el dedo en la llaga a usted también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo tengo que transmitir lo que Dios me da. Y digo, a veces estamos presentando la palabra y el cuero arde. Pero yo me gozo cuando veo que a los demás también les arde. Ya no me quedo solo en esto. ¿Cuántos dicen amén? Porque para eso es la palabra. La palabra nos corrige, ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, tengamos un andar diferente como santos. Para que nuestra vida esté consagrada para Dios. Tenemos que tener nuestra vida consagrada a Dios. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta que ser cristiano no es tan fácil como nosotros pensamos. El cristiano tiene que marcar una diferencia en todo. Ahora, la palabra de Dios dice que este sacrificio vivo tiene que ser santo, lo cual somos nosotros. Y cuando es santo, este sacrificio, hermano, es agradable a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, que este sacrificio vivo, santo y agradable, gloria a Dios, porque Él es nuestro verdadero culto. Dios es nuestro verdadero culto. A Dios le rendimos culto. A Dios le rendimos pleitesía. Hermanos, la vida del creyente, la vida del cristiano, tiene que ser una continua adoración a Dios. La vida del cristiano tiene que ser una continua adoración a Dios. Me gustaría escuchar qué va cantando usted cuando va por la calle. Yo paso el otro día cantando un himno, entro en un asentamiento, una villa, medio tipo así, el barrio Iberá. Y ya cuando entro están de un costado y el otro fumando marihuana, tomando cocaína, tomando cosas con pastillas. Y yo paso por medio de ellos. Y me dice una señora con la billetera cargada de plata, tenía casi 1000 y pico de pesos, tenía una billetera cargadísima. Y paro ahí, hablo, ¡ay, usted no tiene miedo! Le digo, ¿por qué? Anda con esa billetera llena y saco la otra, único tengo 2 llenas. ¡Ay! Me dice, ¿nunca lo robaron? No, si Dios está conmigo. Dios me guarda. Y yo, sí, pero mire todos esos drogadictos que están ahí. Pero Dios me guarda de todo eso. Y todos los otros que están en San Marco, y todos los otros que están allá en el barrio popular. ¿Y usted anda por todos esos lugares? Sí, ando por todos esos lugares. ¿Y cómo hace? Pedaleo. Así como me ve venir, así ando por toda la... Y la gente me dice, me está tomando el pelo. Me dice, usted tiene que tener cuidado, Dios me guarda. Sí, pero también hay que cuidarse. No, se encarga Dios. Y la gente no entiende nada. Paso por entre medio otro barrio que hay allá, los 237, también yo paso por todos los pasillos eso. Y están todos los vagos drogándose, ¿no? Y yo para adentro cantando himno. Y no sé, hasta que me dijo uno el otro día, como... ¡Cantallillo! Y yo me mato de risa. Y todos los días paso cantando, porque ando cantando en la calle, man. Y los muchachos me miran, me dicen, este loco, ¿qué le pasa? Un día me dice uno, ¿cuánto pasta? Y tanto, ¿no tenés miedo que te roben? No. Me dice, estaba ahí medio. Digo, no. Ahora, hay otras personas que por el temor a que le roben, ¿qué hacen? Les hablan como le hablan, se juntan con ellos, hasta cuando pasa se toman una cerveza con ellos. Porque tienen miedo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchas personas que le tienen miedo al mundo hoy, hermanos. Y copian lo mismo que hace el mundo. Porque no quiere que el mundo le diga nada. Cuando marcamos una diferencia y tenemos que nosotros dar un testimonio, hay muchos que no lo dan. Porque no tienen una vida, hermanos, consagrada a Dios. Su vida no es un sacrificio vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. El mundo tiene que ver que somos diferentes. Amén. El mundo tiene que ver que somos diferentes. Ayer, o anteayer, no me acuerdo cuándo, llegué, rindo mi mercadería y las señoras, donde estaban los hijos, las hijas, todas son hijas grandes, ya están por embarazadas, están por tener, hay 2 que están embarazadas, chicas grandes, unas cuantas son. Y vienen, me empiezan a atender lo de la mercadería, viene la mamá, ¿no? Cuando va a hacer la cuenta,
Y se levantó toda. Y me dice, tanto. Digo, me está cobrando de más, me está cobrando mal, le digo. Me dice, no, pero si usted llevó tanto, justamente por eso, usted me está cobrando de menos. Sacó la cuenta otra vez y se equivocó otra vez. Me dice, bueno, tanto. Le digo, no, me está cobrando de menos, es tanto. Y se quedó pensando, ¿no? Estaba media dormida. Va, me cobra, me trae el vuelto. Cuando me trae el vuelto se equivoca otra vez. Le digo, no, es así. Y queda ahí, ¿no? Porque los otros, hasta por 10 centavos, ¿saben qué? 10 centavos hicieron... ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, yo cuando llego ahí veo, ayer Darío se dio cuenta, el hombre que es policía, ¿no? Que vino esa vez a vigilar por esa situación que teníamos acá. Hermano, me tiene una estima y me tiene un respeto. Y yo digo, quiere decir que estamos dando buen testimonio. Me doy cuenta en la diferencia en el trato que tiene con los otros. A los otros los vapulea, esto, aquello, llego yo, me atiende. Por más que esté de mal humor, que a veces lo ve uno que está bien cruzado, a mí me atiende como un señor. Y me trata como un señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero yo nunca, hermanos, me salgo de donde me tengo que salir. Y cuando tengo que dar un testimonio, doy el testimonio que tengo que dar. ¿Por qué? Porque intento que mi vida sea un sacrificio vivo. Mi vida tiene que estar consagrada para Dios. La gente tiene que ver, hermano, que estamos consagrados para Dios. Hoy yo estaba trabajando con algunos, con gasoil y algunas cosas. Tenía todos los motores armados, limpiando, lavándolo acá atrás, ¿no? Y me venía a la memoria, ¿no? Que si por ahí viene cosas que veo a veces cuando está medio en la pavada, que está paveando la mente, está ahí media... Y me vino el pensamiento que por ahí venía el padre, el cura, porque este es el predio de la Iglesia Católica allá atrás, que por ahí venía el cura y me decía algo. Y en ese ir y venir de pensamiento, no sé por qué me vino a la mente, cuando este hombre está tomando cerveza, cuando este párroco de acá de la Iglesia Católica está meta a fumar, cortando con la máquina como la que tenemos nosotros. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué pensará este hombre? Porque es un hombre que supuestamente tiene que conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque sea cura de la Iglesia Católica tienen que predicar la Biblia. ¿Qué pensarán ellos, hermanos, cuando leen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay de aquel que destruya el templo que está en vosotros? Pues no soy de vosotros, es de Dios. Y me viene a la memoria lo que dice en el Antiguo Testamento, que Dios no tomará por inocente al culpable. Digo, ¿qué pensará esta gente? Venga, a veces usted está y le viene y piensa a veces, porque no estaba haciendo nada. Y pensaba, estaba media, sacaba tornillos, sacaba piezas del motor, estaba pensando y viene en pensamiento, ¿no? Y por eso ahora me viene a la memoria lo que estaba pensando hoy. Digo, ¿qué pensará esta gente de qué es presentar un cuerpo sacrificio, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo? ¿Qué pensará, hermano, de tener una vida consagrada a Dios? Las monjas y los sacerdotes católicos, ellos supuestamente viven en el celibato, porque de esa forma ellos están consagrados a Dios, pero después vemos que tienen un montón de prácticas que son totalmente erradas. No estamos hablando de las imágenes, no estamos hablando, hermano, de postrarse ante una virgen, estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana en lo personal, de cómo tratan su cuerpo, de lo que hacen con su cuerpo. Te estoy diciendo, iglesia, que qué es lo que está haciendo usted con su cuerpo, cómo está tratando usted su cuerpo. ¿Cómo dicen gloria a Dios? Vamos derecho al meollo para que sea más clarito. Tu cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo. Tu cuerpo tiene que estar consagrado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué nuestro cuerpo tiene que estar consagrado a Dios? Ahora, nosotros, acá hay algo que no entendemos, hermano. Yo veo a las hermanitas hoy, se van a la iglesia y se ponen esos pantalones, ¿no? Y usted las mira, y el cuerpo de la mujer es un cuerpo muy particular, se notan todas las formas, y hoy se ponen ropa para que se note más. Y yo digo esto, ¿no? ¿Por qué la mujer se viste así? Romina, cuando vos salís de tu casa, ¿salís hecho un cachivache? ¿Cómo salís? Arreglada. No te estoy hablando de pantalón, te estoy preguntando cómo salís. Arreglada. ¿Por qué? ¿Por qué salís arreglada de tu casa, Mirta? Y vos, Tamara. Y usted, Norma. Y usted. ¿Por qué salen todas arregladas de su casa? ¿Para qué salen arregladas de su casa? ¿Por qué no salen como andan cotidianamente?
con todos los pelos parados, con la remera toda torcida, con la remera agujereada, sucia, la remendada. ¿Por qué no salen así a la calle? ¿Por qué no salen con la ropa toda remendada, hermano, y toda descuajeringada como cuando están de entre casa? ¿Por qué no salen así a la calle? La respuesta es tan clara. ¿Por qué no salen mal vestidas a la calle? ¿Por qué se arreglan para salir a la calle? Porque hay gente que las mira. Entonces, ¿por qué se arreglan? ¿Para que la gente vea algo bueno en ustedes o no? O sea, que ustedes salen arreglados porque saben que hay gente que los va a mirar. Que todo el mundo continuamente mira a todo el mundo. Las cristianas, ¿por qué se visten así? Tan despampanantes, hermano, y tan provocativas. ¿Por qué se visten así? Porque saben que hay gente que la va a estar mirando y se visten para que la miren más. ¿A quién están consagrando su cuerpo? Lo están poniendo en el altar del diablo. No lo están poniendo en el altar de Dios. La palabra cuerpo, hermano, es una palabra que se traduce del griego soma, o sea, somá, con acento en la A, y habla del cuerpo en un todo completo. Presentéis vuestros cuerpos, o sea, somá del griego, S-O-M-A, somá. O sea, el cuerpo en un todo completo, no solamente lo de adentro. Acá está hablando de cuerpo. ¿Me va entendiendo? Está hablando de cuerpo, de un todo completo. Y cuando habla de un todo completo, habla lo de afuera y habla lo de adentro. Es exactamente lo que está hablando apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Tesalónicas. Primera de Tesalónicas. Por supuesto. Soma significa cuerpo en todo. Estaba buscando la definición en el griego hace un rato, porque me llamó la atención esta palabrita. Cuerpo en el todo completo, o sea, da una implicancia en el todo de la persona, hermanos. No solamente lo de adentro, el espíritu o el alma, como dicen hoy, el corazón, el todo. Los apóstoles Pablo dice, presenten su todo como sacrificio vivo, lo de afuera consagrado para Dios y lo de adentro consagrado para Dios, porque es el todo. Presenten ese todo en el altar de Dios. Que ese todo, lo de adentro y lo de afuera, esté consagrado para Dios. Porque así cuando el mundo te mira, cuando te presentás destartalado para agradar al diablo, el mundo también te va a mirar cuando ves que marcas una diferencia en tu decencia, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de responder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En tu manera de vestirte. Tiene que haber, hermanos, una equidad, tiene que haber un equilibrio en la vida y en el testimonio del cristiano. Ahora, ¿por qué necesitamos este equilibrio? Porque, hermanos, nuestra vida está consagrada para Dios y las 24 horas del día estamos dando testimonio ¿de qué? De que Dios está en nosotros. Las 24 horas del día estamos dando testimonio de que Dios está en nosotros y que somos de Dios y que no somos del mundo. Ahora, entonces nos habla de que Dios es nuestro verdadero culto. De lo verdadero está hablando de algo que es real. Y cuando habla de culto, hermanos, gloria a Dios, nos habla de un culto racional. Nos está hablando de un culto racional, de un culto verdadero. Ahora, la palabra culto es el lapteia del griego. Lapteia, L-A-P-T-E-I-A, así con la I, lapteia. Lapteia sería, pero lapteia. Es el lapteia del griego y significa que da la imagen de algo que se hace voluntariamente, no obligado. O sea, este culto del cual Dios nos está hablando de, gloria a Dios, un servicio voluntario. Escuchen lo que están sirviendo. Por eso yo a veces me pongo duro en algunas áreas, porque, hermanos, el culto a Dios es un culto racional, es pensado. Hermanos, es un culto no coaccionado, ni tampoco presionado, no es coaccionado ni presionado, es un servicio voluntario. Hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos voluntariamente, no porque nos presionan, no porque nos están ahí atosigando, porque nos están coaccionando para que vengamos. No, es un culto, venimos a darle culto a Dios. ¿Y el culto cómo tiene que ser? Voluntario.
Es un culto voluntario. Nadie nos obliga, porque si no ya no sería un culto voluntario. Ahora, dice que ese culto, habla la palabra de Dios, entonces es nuestro verdadero culto. Ahora, hermanos, el dar a Dios, lo que nosotros damos a Dios, tiene que ser algo, hermano, verdadero, tiene que ser algo que nazca. Segunda de Corintios 9:7 dice que el que da, tiene que dar con alegría, no con tristeza, no por obligación, ni tampoco por necesidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que lo que damos a Dios, no lo damos con tristeza, no lo damos porque estamos necesitando recibir más, sino lo hacemos con alegría, porque Dios ama al dador alegre. No estamos hablando de la plata solamente, de lo monetario, de la ofrenda. Estamos hablando de que lo que le estamos dando a Dios cuando le venimos a dar un culto, no venimos presionados, hermanos. No venimos por ninguna regulación de hombres, sino que venimos justamente ¿por qué? Porque entendemos, hermanos, que tenemos que rendir ese culto a Dios porque nuestra vida está consagrada a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, este culto racional, hermanos, significa servir y dedicar la vida, el cuerpo y todo lo que hacemos con nuestra vida y con nuestro cuerpo todo el día, todos los días. Este servicio a Dios, hermano, no es de a ratito. Este servicio a Dios es las 24 horas del día, los 365, a veces 366 días del año. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, todo lo que hacemos con nuestra vida, hermanos. Durante todo el día. Entonces, ese es el verdadero culto, ese es el culto racional. Porque si no, hermanos, se transforma en un ritual. Y hoy vemos, hermanos, demasiados rituales metidos dentro de la iglesia. Ritualismo. Me decía ayer mi suegro, que un pastor le dijo a una hermana, hermana, yo no te voy a ministrar Santa Cena porque voy a matar tu alma. Ya el otro día me dijo eso mi suegro, ¿vos qué pensás? Que a lo mejor se piensa que es Dios. Porque el único que puede matar el alma en el fuego del infierno, ¿quién es? Dios. Pero es que no le ministra Santa Cena a una persona porque dice, no quiero matar tu alma. Y yo dije, estamos jodidos. El tipo está en un severo problema, se metió en un terreno peligroso. El mismo error que cometió Satanás y que cometió Adán y Eva, quisieron ser igual que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué pasan estas cosas? Por ignorancia. Por eso nosotros tenemos que estar bien apercibidos en la palabra de Dios, hermanos, para entender que cuando nosotros no estamos ceñidos por la palabra, vivimos en la ignorancia. Y cuando vivimos en la ignorancia estamos impedidos, hermanos, por la misma ignorancia, de poder rendir un culto verdadero a Dios, un culto racional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Que no podemos tener una vida consagrada a Dios porque si no conocemos la palabra, hermanos, nuestra vida nunca va a ser sana, nunca va a ser lo suficientemente santa como para agradar a Dios. Porque la palabra es lo que santifica. No son, hermanos, los rituales. Hoy vemos la iglesia llena de rituales. Vamos, algo que estaba comentando los hermanos hoy antes de comenzar el culto. Vamos a ir a San Juan capítulo 4. Pasaje muy conocido. El pasaje de la samaritana. Y hoy tenemos muchas personas, hermanos, que tienen esta corriente de pensamiento que tenía la samaritana y los tenemos metidos dentro de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, a veces estos pensamientos son de tropiezo para muchos. Dice San Juan capítulo 4. Versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo. Después, si quieren, los otros pasajes los leen en su casa, los versículos que están anterior al 7. Y le dijo, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría de beber agua viva. Ahora, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Escuche bien lo que está diciendo la samaritana. Era samaritana, o sea, no era judía, y está diciendo que su padre era Jacob. O sea, ella está diciendo que es Jacob su padre, pero no es judía. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. Hoy los primos dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero cuando vemos las prácticas que tienen nos damos cuenta que lo que dicen que es mentira. O sea, ellos lo creen en su corazón, ellos creen que es así, ellos creen que están en lo correcto, pero están errados. Y ahora les voy a mostrar por qué están errados. Ahora, dice la palabra de Dios entonces, versículo 13. Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, o sea, era de otra. Estaba robando un marido ajeno, bien cochina. Ahora, pero ella decía, mi padre Jacob. ¿Cuántas así conoce usted en la iglesia que tiene marido ajeno y dice, ¡ay, barra! Rica la masita, rambusa la manga larga! ¿Cuántas conocen ustedes así? ¡Ay, yo soy una hija del rey! Soy una princesa. Soy una heredera del reino. Mentira. Si cuando veo tu condición, el marido que tenés no es tuyo. Están como la samaritana. La samaritana decía que era, pero no era. Hoy hay muchos que dicen que son, pero están errados, hermanos, sus prácticas. Ahora, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo ella a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, acá nos encontramos, hermanos, con algo que lo que Dios nos está pidiendo es algo más que un simple ritual. ¿Qué es un ritual? Venir a la iglesia y estar acá ya está. Esto es lo que Dios me pide. No. Dios te pide que tengas una vida consagrada, porque si no es un mero ritual. Ahora, ¿por qué digo que es un mero ritual? Esta mujer, ¿qué buscaba? La samaritana. ¿Buscaba agradar a Dios? Nuestro padre Jacob, por lo menos si hubiese sido adoptiva, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que dejar la práctica del pecado para poder pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si supuestamente era del pueblo de Israel, o era una prosélita, una gentil convertida al judaísmo, tenía que entender, hermanos, que esa era una práctica totalmente prohibida y abominable, aborrecida por Dios. Lo que ella solamente estaba describiendo era un mero ritual. Yo adoro a Dios. Esta mujer adoraba a Dios. Yo conozco muchos diablos que también adoran a Dios y no tienen una vida consagrada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo lo podemos catalogar esto? Como un mero ritual. Personas que vienen acá y usted lo ve cantar y dice, agua bendita, piden un poco más, piden agua bendita. Pero cuando salen afuera, hermanos, manifiestan que su vida es totalmente lo contrario. ¿Adoran a Dios? Sí. Pero simplemente, hermanos, como un ritual, nada más. Simple y mero ritual. Nada más. Hay muchas personas, hermanos, que están en esa condición. Ahora, ella pensaba, como piensan los primos, que este ritual que están haciendo, Dios lo aceptaba. Ellas pensaban
como muchos piensan hoy, hermano, que no tienen su vida consagrada para Dios, que lo que están haciendo está bien y que lo que están entregando, Dios lo recibe. ¿Y qué dijo Dios en su palabra? No entrará cosa inmunda en mi presencia. Cuando nosotros, hermanos, queremos ejecutar un acto de adoración y lo hacemos como esta mujer, según nuestra propia conveniencia, ese acto de adoración automáticamente se transforma en un ritual. Por ende, también, hermanos, se transforma en un fuego extraño. Este es el fuego extraño del cual habla Dios. No podemos ofrecer, hermanos, fuego extraño en la presencia de Dios. Hubo unos personajes en la época de Moisés que quisieron ofrecer fuego extraño y se armó una mortandad impresionante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Ella creía que lo que estaba haciendo Dios lo aceptaba, pero no se daba cuenta que simplemente estaba caminando hacia las flamas mismas del infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas personas hoy, hermanos, que hay que están en la misma condición? Muchas personas que están en la misma condición. Están caminando hacia la flamas. Piensan que lo que están haciendo a Dios le agrada, que Dios lo recibe y ya está. No, ya como venía a la iglesia, ya está. Vengo a la iglesia y gloria a Dios y después cuando salgo no me importa. Afuera mi vida está consagrada para cualquiera menos para Dios. Pero pues ya que piensan que por venir a la iglesia ya le alcanza. Voy a todos los cultos, cantamos, oramos, doy un agradecimiento, toco la guitarra, canto una alabanza, toco la trompeta, el firulete, no sé, cualquier cosa y canto para Dios. Y Dios lo recibe. No, hermanos. Es un ritual y Dios no lo recibe. Todo lo que están haciendo lo hacen para propia conveniencia. Y no se dan cuenta que no van a recibir absolutamente nada por ello. Solamente están acarreando con más condenación y ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el verdadero culto a Dios, hermanos, es ofrecerle nuestra vida cotidiana. Ese es el verdadero culto a Dios. Hermanos, un andar digno del Señor, un andar que agrada a Dios, el caminar con Dios, es tener una vida de continua adoración. Nuestra vida tiene que estar continuamente en adoración a Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser, hermanos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Por eso dice la palabra, hermanos, que nuestro culto tiene que ser verdadero, tiene que ser un culto racional. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 2. No conforméis a este mundo. Ahora, acá la palabra me dice a mí en el versículo 1, al fin del versículo 1, me habla de un culto verdadero. Su revisión capaz que dice culto racional. ¿Cuántos tienen ahí que dice culto racional? Culto racional, culto verdadero y culto racional es lo mismo. Ahora, esta palabra racional es el lógicos del griego. Y de ahí deriva la palabra lógica. Entonces, se entiende, hermanos, que lo que nosotros hacemos es un servicio en el cual interviene la lógica. Hermanos, el razonamiento no puede obviarse en nuestro culto a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nuestro culto a Dios tiene mucho que ver con la razón, con el entendimiento. Pero entendamos esto, no con tu razón, no con tu entendimiento, sino con la razón y con el entendimiento de Dios. Todo, hermanos, se rige bajo los parámetros de la voluntad de Dios, no los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros podemos entender entonces que si nuestra vida tiene que ser una vida consagrada, que si nuestra vida tiene que ser una continua adoración a Dios, tiene que serlo bajo los parámetros y bajo las normas de Dios, no, gloria a Dios, de acuerdo con nuestros pensamientos. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo cuando empiezan con el ritualismo y con todas estas cosas raras que se han metido, ¿no?, en el culto a Dios. Hoy la gente piensa que, bueno, vamos a saltar, vamos a danzar y vamos a hacer esto para Dios. ¿Lo están haciendo, hermano, conforme a la razón de Dios? Imagínense los ángeles, la visión de la gloria de Dios que tuvo el profeta Isaías, Isaías capítulo 6. Imagínense que dijera
que había querubines y que había serafines. Y que los querubines corrían con la pancarta. ¿Y cómo se llama el otro? Y un serafín viene corriendo con el estandarte. Y el arcángel hacía el cha-cha-cha. Y el otro bailaba reggaetón para el Señor. Dice que lo que se escuchaba en la gloria de Dios era un coro de ángeles que decía que Santo, Santo, Santo. La adoración y nuestro culto tiene que ser según la razón de Dios, por eso es un culto racional, un culto lógico, pero no según nuestra lógica, sino según la lógica de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice la palabra de Dios, hermanos, que versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este mundo. Esta palabra conforméis es el sugestimazo del griego. Sugestimazo con Z, que significa, gloria a Dios, conformar, amoldarse a un esquema o a un pensamiento. Hermanos, copiar una imagen o copiar un patrón. Esto significa conformarse. En una síntesis más clara, parafraseando, conformarse significa copiar el modelo, el manejo, los pensamientos y las formas del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Pablo dice, no copien, hermanos, los manejos, las formas del mundo. No se amolden al mundo, porque el mundo nada tiene con el Señor. Ahora, hoy, decía Romina, ¿no? De lo que estábamos hablando, las estructuras, ¿no? Hoy hay muchas estructuras, pero estas estructuras, hermanos, son manejos de hombre. Eso es adherirse a un esquema, adherirse a un manejo, adherirse a un pensamiento, o bien dicho, una filosofía humana. Todo esto, hermanos, no es según la lógica de Dios, es según el pensamiento y la lógica del hombre. Por eso siempre digo a los que están sirviendo, no piensen, obedezcan. Ya con eso a Dios le alcanza. Y Dios te va a ir dando sabiduría, ¿para qué? Para que sigas pensando, no para que obedezcas. Esto no se trata de pensar. Cuando empezamos a pensar entramos en un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque estábamos comenzando a usar nuestras filosofías, que todavía quedan ahí. ¿Y de dónde vienen? Del mundo. No vienen del Señor. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entendemos que lo que tenemos que hacer es cambiarla. O imponer nuestro manejo, nuestra forma, no, hacer como dice acá. No necesitamos, Dios no necesita otra cosa, hermano. Dios lo único necesita que nosotros le creamos y que lo obedezcamos. Ese es un culto racional, ese es un culto lógico, un culto verdadero, en el cual involucra siempre todos los aspectos, hermanos, del pensamiento y de la lógica de Dios. Ahora, fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando con rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la acción ¿de quién? De su Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Nos está hablando de una transformación externa. Nos está hablando de una transformación interna, producida por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. No está hablando, hermano, de prácticas religiosas inertes. No está hablando, hermano, de filosofías sutiles, huecas y vacías muertas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sino que está hablando de un cambio profundo, hermanos. Dice la palabra de Dios, entonces, pero tanto nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Estamos reflejando la gloria del Señor en esa transformación. Está hablando de ese cambio interno. ¿Y qué es un cambio que produce qué? Que produce vida. ¿Y qué es lo que refleja? Refleja la vida de Dios. Hoy yo le decía a mi esposa, hay una persona que estaba así y ahora refleja algo diferente. A veces, porque a veces anda media caigüe o medio caigüe.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero refleja algo diferente. Se está viendo un proceso de transformación, un proceso interno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo, el todo, como sacrificio vivo, consagrado para Dios. Cuando lo que hacemos para Dios, hermanos, lo hacemos usando la lógica, pero la lógica de Dios, no la nuestra. Porque el día que me venga aquí a querer danzar, le vamos a correr con un chicote. Vaya a danzar a su casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso estábamos hablando con este varón ayer con mi suegro, me dice, pero esto y aquello y cómo será, es la lógica de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una lógica, es la lógica de Dios, no necesitamos otra. Y él me preguntaba si por ahí algún día, por ahí él me engancha en una y me quiere corregir, ¿qué va a pasar? Vamos a chocar grande. Yo voy a escuchar, y si está conforme a la lógica de Dios me callo, y si no, lo voy a confrontar por la palabra. Y estábamos sacando chispa con el viejo acá ayer. Y se queda pensando él. Mientras venga centrado por la palabra no hay ningún problema, y si me tengo que volver, me vuelvo. No tengo ningún problema en reconocer que está mal. Pero si no estoy mal, agárrese, porque yo le pelo la Biblia, y estábamos ahí, ¿no? Y pensaba él. Porque tiene que ser así. Todo tiene que ser no según nuestra lógica, sino según la lógica de Dios. ¿Por qué está la iglesia como está hoy? Porque está la lógica del hombre metida en todo. El manejo, la filosofía, las prácticas, hermanos, y todos los rituales humanos se han metido a la iglesia y han dejado de lado justamente lo único y verdadero, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos la lógica, el pensamiento, el manejo, los estándares de Dios. Está todo acá en la palabra. No necesitamos, hermanos, absolutamente nada más. Porque todo lo demás son prácticas religiosas, inertes, muertas, vacías. Ahora, dice la palabra de Dios ahí en Romanos que estábamos compartiendo. Vamos al versículo 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformaos es el metamorfo del griego. De ahí se deriva la palabra metamorfosis, ya todos saben lo que es la metamorfosis, siempre lo digo, ¿no? El proceso por el cual un cochino gusano se transforma en una bonita mariposa. Ahora, ese paso del cochino gusano a la hermosa mariposa también se tiene que dar en la vida del cristiano. Por eso está hablando de esta metamorfosis. Y esta metamorfosis va a ser posible siempre y cuando nuestro todo, nuestro cuerpo esté presentado como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cuando nuestro culto, hermano, no sea coaccionado, no sea sujeto, hermanos, a los regímenes humanos, ni tampoco, gloria a Dios, sea un culto ignorante como el de la samaritana, que solamente buscaba su propio beneficio, sino que sea un culto racional. Pero según los parámetros y los estándares de la razón de Dios que están en la palabra, no los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recién ahí, hermanos, podemos decir que se va a producir esta metamorfosis en cada uno de nosotros. Habla de una transformación, de una renovación de la mente. Apóstol Pablo dice que tenemos que vestirnos del hombre ¿qué? Del hombre nuevo. Tenemos que vestirnos del hombre nuevo. ¿Y cuándo nos vestimos del hombre nuevo? Justamente cuando se produce esta transformación. No es una transformación en una sola de las áreas de la vida del cristiano. Por eso está hablando del cuerpo, de los pensamientos, de todo lo que hacemos para Dios. Tiene que ser regido, hermano, por el pensamiento de Dios, las normas y la moralidad de Dios, no las nuestras, porque a Dios es el que tenemos que agradar. Lo que traemos al altar de Dios tiene que ser grato para Dios y tiene que estar sin defecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Tiene que ser lo mejor de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con lo que damos a Dios. Ahora también habla de una renovación, la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación es la palabra anakainosis en el griego. Y anakainosis da la idea, hermano, de un ajuste en los pensamientos. La palabra anakainosis da un panorama general, una reseña, o sea, hace una referencia acerca de lo que es el ajuste de los pensamientos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ajustarnos a los pensamientos de Dios. Un ajuste de pensamientos y un ajuste espiritual a los pensamientos de Dios y a la espiritualidad, hermano, que Dios nos reclama, que Dios nos demanda, gloria a Dios, por la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual y nuestros pensamientos se tienen que ajustar y calzar como un engranaje con los de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que podemos porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo.
Vamos a ver lo que dice las Escrituras y ya terminamos ahí en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, 7 dice la palabra de Dios: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, hermanos, solamente, escuche bien, sustituyendo nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, es la única forma en la cual se produzca esta transformación en nuestra vida. Si nosotros no sustituimos, hermanos, nuestra vana manera de pensar por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios, no pensamos conforme a las Escrituras, jamás se va a producir. Es imposible, hermano, que se pueda producir esta transformación en nuestra mente. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios, escuche bien, jamás se va a rebajar a tus pensamientos. Dios jamás se va a rebajar a los pensamientos del hombre. Jamás. ¿Por qué? Porque dice un versículo más adelante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Cuantos son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, tenemos que elevarnos al nivel. Tenemos que alcanzar, hermano, el estándar de los pensamientos de Dios para poder ser transformados. Recién cuando nosotros, hermanos, elevamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, ahí podemos decir que tenemos una vida consagrada a Dios. Ahí es cuando nosotros podemos decir que tenemos un caminar según el agrado de Dios. Ahí podemos decir que andamos como anduvo este varón llamado Enoc. Caminamos con Dios, que hemos vivido una cantidad determinada de tiempos tomados de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque estamos ya, hermanos, cercanos al arrebatamiento. Y lo que pasó con Enoc, Enoc fue arrebatado, fue traspuesto para no ver muerte, dice la palabra. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Exactamente lo mismo, vamos a ser traspuestos para no ver muerte. Vamos a ser arrebatados y nuestro cuerpo va a ser transformado. Para eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que andar como anduvo Enoc. ¿Y cómo anduvo Enoc? Se lo acabamos de declarar en esta noche. Es la única forma que usted participe en el arrebatamiento. Si no, te digo que ya se está sintiendo el olor a quemado, porque el infierno te está quemando las patitas. ¿Cuántos dicen gloria? No es de cualquier manera, hermano. No se deje convencer, no se deje fascinar por esa doctrina y cosas raras que están pasando en las iglesias en este tiempo. Cuando yo estaba hablando con este varón y me decía que esto, que lo otro, y que le quede claro, a mí no me interesa la cantidad, a mí lo que me interesa es que los que están entren. Y los que se van, otros van a venir. Y si no vienen, vamos a cuidar lo que tenemos. Mi interés está en lo que tengo. Y los que vienen van a ser apercibidos por la misma palabra, porque es la única forma de que entren. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay otra. Si pensamos que vamos a entrar, hermano, conforme a esas corrientes de pensamiento que hay hoy metidas dentro de la iglesia, está totalmente equivocada. Yo estoy viendo pastores, hermanos, que, ay, por Dios. Ayer estaba caminando en una situación de que por qué no quiero más compartir con una persona, y de la forma en la que la me dice mi esposo, un pastor de tantos años así, y te puedo contar otras cosas más. Se juntan dos o tres pastores y yo no soy demasiado santo, no, pero me cuido, hermanos. Más hablando cuando estamos en ese estrato, ¿no?, de la pastoral, en ese estatus, vamos a decir que alcanzamos ese estatus, tiene que haber un hablar, pero a veces, hermano, usted lo ve y dice, pero por Dios, ni ovejitas de primer grado, ovejitas de jardín infante. ¿Y por qué pasa eso, hermano? Porque todavía sus pensamientos no han sido renovados. Están en este tiempo, hermanos, sirviendo a Dios, pero buscando un beneficio propio. Ayer estábamos hablando de unas personas, ¿no? Me decía esto, aquello, y por ahí me saqué. Digo, ¿sabe cuál es el problema? Es un ignorante, es un pedante, es esto, es aquello.
Y lamentablemente de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El cristiano manifiesta que es de Cristo. ¿Va entendiendo? Amén. El cristiano manifiesta que es de Cristo. Hoy yo estaba desarmando el motor, ya terminamos. Y una persona, ¿no? Y a contar una cosita y contó 776 chismes. Y yo estaba y le decía al día esto y estaba sacando ahí con el gasol y sacaba tornillos y desarmaba. Después por allá se dio cuenta, ¿no? Bueno, ya conté todo, me voy, chau. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El cristiano tiene que mostrar algo diferente. Amén. Gloria a Dios. Yo veo cristianos que se encuentran en la calle y se agarran una patada, se gritan, se insultan en la calle, la gente ve. ¿Qué es eso? En la iglesia sirven a Dios, pero ¿por qué lo hacen, hermano? Lo hacen conformes a sus propios pensamientos con motivaciones de corazón incorrectas. Esto, hermanos, se traduce en prácticas, filosofías humanas, huecas, hermanos, inertes, que no producen vida, porque están muertas. Lo único que hacen, hermanos, carcomen el alma y te llevan al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sí. Esta es la forma en la que nosotros tenemos que caminar, hermanos, para agradar a Dios. Es la única forma, no hay otra. Estamos esperando el arrebatamiento. ¿Y cómo vamos a ser arrebatados? Cuando seamos transformados. Cuando elevemos, hermanos, nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, porque Dios, vuelvo a reiterar, no se va a rebajar a pensar como pensamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que elevarnos para poder alcanzar esos estándares. Y podemos, porque tenemos la mente de Cristo. Dice, pero no somos Cristo, pero todo lo podemos en Él que nos fortalece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos ponemos de pie. Oramos a Dios. Padre amado, en esta noche, agradecido, Señor, porque has hablado, Señor, a lo profundo de